Bueno, quiero agradecer públicamente a todos los hermanos que han estado orando por mí, ¿sí?, en esta semana, para que el Señor me esté ayudando a preparar este mensaje, que conlleva gran responsabilidad estar aquí arriba, ¿sí? Y mi único deseo es que realmente el Señor hable a sus corazones, ¿sí?, y les dé la ración espiritual que necesitan esta mañana. Tenemos power. A ver. Muy bien. ¿Quién se acuerda de esta filmina? A ver, levante la mano. Walde levantó la mano, sí. ¿Cómo no se va a acordar si él la hizo? Claro. ¿Recuerdan un poco lo que veníamos hablando? Las 3 predicaciones anteriores de Walde. A ver, ¿quién recuerda el tema? Uy, no vino nada. A ver. La iglesia primitiva. Muy bien, cualidades de la iglesia primitiva. A ver qué sigue. Se me fue. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos directamente al texto en cuestión. Para ponernos en contexto, ¿sí?, luego de que ocurrió el Pentecostés, me estoy aturdiendo, Walde, me parece. Luego que ocurrió el Pentecostés, ocurrió el primer discurso, la primera predicación de Pedro, ¿sí?, a una multitud de gente que se había acercado con el motivo de las Pascuas, ¿sí? Pasados 50 días, ocurre este evento en la fiesta de Pentecostés y Pedro se para y da su primer discurso, su primera predicación. Como consecuencia de eso vemos el versículo 41 que dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas, 3.000 personas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, ¿sí? Hace varios meses atrás, Walde tuvo la idea, ¿sí? Yo rescaté el último punto para desarrollar, pero estuvimos viendo las marcas o cualidades que hicieron distintiva a esta iglesia primitiva, ¿sí? Y nos pusimos como objetivo, en este 2024, incorporarlas, imitarlas, para nosotros poder también mostrar el obrar del Espíritu en nuestra iglesia local, ¿sí? Es por eso que anteriormente con Walde estuvimos viendo que perseveraban en la enseñanza apostólica, en el partimiento del pan, en la oración congregacional, ¿sí? Y nos queda el último punto para desarrollar hoy, que es la comunión unos con otros. En otra versión de la que leímos recién, cambia un poquitito las palabras, pero nos amplía un poquito más para desarrollar el tema de hoy, ¿sí? Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y acá hay una palabrita, a ver si anda el puntero. ¿Qué dice? Perseveraban, perseveraban. A ver. Perseveraban. ¿Qué es perseverar? A ver. Sinónimos, definición. No lo busquen en Google, Luciana. Te vi buscando en Google. Persistir. Insistir. Bueno, de acuerdo al diccionario, dice, bien, estuvieron bien, mantenerse constante, que insiste, que continúa, que avanza siempre para adelante, ¿sí? No está sujeto a estados de ánimo. Cuando estoy allá arriba soy un misil, cuando estoy abajo, listo, abandono todo lo que venía haciendo, ¿sí? Y cuanto más cuando perseveramos, insistimos,
continuamos avanzando en el Señor, ¿no es cierto? Teniendo un poco en claro este significado de la palabra, vemos que había una dedicación especial por parte de ellos, ¿sí? Hubo un esfuerzo personal de parte de esta iglesia y seguramente renunciaron a muchas de sus cosas, a sus quehaceres, a sus intereses personales, para dedicarle tiempo a estas 4 cosas que mencionamos recién, ¿sí? Con la finalidad de cumplir la gran comisión encomendada por el Señor. ¿Cuál fue la gran comisión? Hoy estoy de maestro. Muy bien. Con la finalidad de cumplir la gran comisión encargada por el Señor, además del sostén y de la fortaleza de esta nueva comunidad cristiana que se estaba formando, ¿sí? Llamada iglesia, ¿sí? Presenciamos en Hechos 2, 41 y 42 el nacimiento de la segunda institución más importante creada por Dios. La primera, ¿cuál es? La familia. Y la segunda, la iglesia, ¿sí? Es por eso que Satanás hace tanto énfasis en destruir esas 2 cosas, la familia y la iglesia, ¿sí? Muy bien. Ahora, no sé si son conscientes del número de personas que se convirtieron el primer día. ¿Cuántos somos acá adentro? ¿40? ¿50? Póngale. Bueno, 3.000 personas en un solo día. Impresionante. ¿Cómo habrán hecho? ¿Cómo habrán hecho para atender 3.000 problemas, 3.000 necesidades? ¿Sí? A cualquier ser humano que intente por sus propias fuerzas mediar con eso, lidiar con eso, lejos de ser una bendición, hubiese sido una carga imposible de sobrellevar, ¿sí? Pero vemos que ellos pudieron avanzar, pudieron perseverar, y el versículo 47 nos dice que el Señor seguía añadiendo los que habían de ser salvos. Esa iglesia primitiva no paraba de crecer, ¿sí? Es por eso que entendemos que primeramente, además de haber una fuerte comunión entre ellos tenían una íntima comunión con el Señor, ¿sí? Y es por eso que para entrar un poquito en el tema de la comunión entre ellos, primero me pareció importante que revisemos este punto, ¿sí? Tener una íntima comunión con el Señor. No voy a poder demostrar, no voy a poder reflejar, ¿sí?, esta comunión en mi iglesia si primero no tengo una fuerte comunión con el Señor, ¿sí? Van de la mano. ¿Sí? El segundo punto que veremos, una íntima comunión entre ellos. Muy bien. ¿Qué sabemos acerca de esto? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que primeramente el Señor fue quien generó esta comunión espiritual con nosotros. Siendo Él supremo Dios, se fijó en mí, se fijó en vos, en cada uno de nosotros, creación caída, ¿sí? Y esto nos revela la palabra. En 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Vemos claramente que el Señor fue quien dio el puntapié inicial. Él hizo todo. Él llamó a las puertas de nuestro corazón, Él abrió nuestros ojos espirituales, Él hizo la obra redentora a través de Jesús, ¿sí?, en la cruz. Por lo tanto, a nosotros, ¿qué nos quedó? Solo creer. Nada más ni nada menos, pero ¿sí?, el Señor fue quien hizo todo primero. Por lo tanto, es motivo para cada día darle gracias por ese regalo inmerecido, ¿sí? Darle gracias por habernos escogido entre millares, ¿sí? Él abrió nuestros ojos espirituales. Muy bien,
luego de que hemos creído, comienza, ¿no es cierto?, este proceso de caminar junto al Señor, ¿sí? Y acá volvemos con la perseverancia, hay un esfuerzo personal, un renunciar a lo prohibido en su palabra, ¿sí? Una perseverancia en estos 4 pilares que hemos visto anteriormente y, como dijimos hoy, que no se van a ver reflejados en mi congregación, en mi iglesia, si primero no se reflejan en mi vida, ¿sí? Y acá tenemos una fuerte advertencia de parte del apóstol Juan, en 1 de Juan 1:6, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos enredados todavía en pecados que no queremos soltar, andamos todavía en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, esto es una severa advertencia, ¿no es cierto? Si hemos creído en el mensaje de salvación y comienza a transcurrir el tiempo y en mi vida no se evidencia ningún cambio, ni siquiera intentos de cambio, ¿sí? La palabra me dice en la cara, porque no hay nada más directo que esto, que soy un mentiroso, ¿sí? Soy un mentiroso. Y peor aún, y más riesgoso, me estoy automintiendo, porque pienso que estoy acá adentro y todavía estoy allá afuera, ¿sí? Es por eso que, para que estemos reflexionando y meditando al respecto, gracias Walde, necesitamos sí o sí autoevaluarnos, necesitamos sí o sí meditar cómo estamos en relación con el Señor, ¿sí? Y vamos a ver que hay unos puntos que se repiten, que es por lo cual perseveraba la iglesia, ¿sí? Yo puse 5 puntos y ustedes pueden agregar todos los que ustedes quieran. ¿Qué dice ahí? ¿Se evidencia el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Se acuerdan cuál era el fruto del Espíritu? Gálatas 5. A ver. Dominio propio o templanza. Y se olvidaron el principal. Amor, ¿sí? Amor. Muy bien. Con respecto a esto, si se evidencia el fruto del Espíritu, podríamos pensar, ¿qué piensan mis hermanos espirituales de mí? Ustedes, ¿qué piensan de mí? Y más aún, ¿qué opina mi familia de mí? Dice que la verdad se sabe cuando está a puertas adentro, ¿no es cierto? Y para los casados no hay nadie mejor que nuestro cónyuge para decirnos, a ver, ¿cómo está tu espiritualidad? ¿Sí? Estás aflojando, Ponete las pilas. Porque a veces acá la careteamos, ¿vieron? Acá por ahí está todo bien, pero puertas adentro, ahí está el tema. ¿Sí? ¿Ha visto mi familia cambios positivos? ¿Cambios espirituales? Bueno, primer punto para autoevaluarnos. Segundo punto. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando cada día a dejarme enseñar por el Espíritu Santo a través de su palabra, de la Biblia? ¿Sí? Con esto cada uno, es propio esto, Apropienlo cada uno para sí y cada uno pondrá la nota al final. ¿Tenemos una medida de tiempo? Y la palabra, por ejemplo, en el Salmo 1 dice que David meditaba de día y de noche en su ley, ¿sí? No es que todo el día tenemos que estar leyendo, sino que con lo que hayamos leído nos quede en la mente y sigamos meditando al respecto. ¿Cuánto tiempo dedico a hablar con Dios? ¿Sí? En la predicación anterior, Walde decía, ¿qué es orar? Los chicos dijeron, hablar con Dios. Tan sencillo y ¿por qué nos cuesta tanto? Decía Walde, ¿no?
¿Cuánto tiempo estoy dedicándome a la oración? ¿Hay una medida de tiempo? De vuelta, ¿hay una medida de tiempo? Bueno, Pablo le dijo a los hermanos de Tesalónica que oren sin cesar, por ejemplo. ¿Sí? Y con este sin cesar no quiere decir de forma repetitiva y sin parar, sino con persistencia y regularidad. Se refiere a eso, ¿sí? Pero no obstante, si ustedes quieren orar 10 veces por día, el Señor tampoco se va a ofender por eso. Así que cuanto más tiempo, mejor. ¡Epa! ¿Me estoy congregando con regularidad? Otro punto, ¿sí? ¿Tenemos alguna mención en la Biblia? Hebreos 10:25 nos dice o nos aconseja, no dejemos de congregarnos como a algunos se les hizo costumbre, ¿sí? Estoy poniendo actividades arriba de los días de reunión para no venir, estoy buscando excusas, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Me estoy congregando o más o menos? Quinto punto para esta autoevaluación es cómo es mi relación diaria con mis hermanos. ¿Lo veo los domingos? ¿Algún domingo cuando vengo de casualidad? En la semana, ¿qué hago? Los intento visitar, los intento llamar, les mando un WhatsApp, están en mi lista de oraciones. ¿Puedo asistir a alguna reunión extra a la de los domingos, etcétera, etcétera? O nada de todo esto, ¿sí? Bueno, son 5 puntos. Después ustedes sigan agregando porque seguramente el Señor les va a ir trayendo más cosas a la mente para seguir meditando al respecto de cómo está mi comunión íntima con el Señor. Como conclusión, volvemos a decir lo mismo de hoy. Dependiendo cómo esté mi relación, mi comunión con el Señor, así es como me voy a relacionar con los demás, en este caso con ustedes, mis hermanos espirituales. Y vemos que una cosa va de la mano de la otra, ¿sí? No puedo decir, con el Señor estoy fantástico, y con tus hermanos, no, más o menos, no los quiero ni ver. No, a Walde no lo paso mucho, bueno, mejor ni me congrego ni voy para no cruzármelo. ¿Sí? Una cosa va de la mano de la otra. Muy bien. Sigan meditando al respecto, ¿eh? Se tienen que poner la nota después. Aprobamos con el 4, rajuñando, tenemos que volver a recursar, ¿sí? Bueno, cada uno se autoevaluará cómo está su relación con el Señor. Ahora, entramos en el segundo punto que habíamos dicho, que era la comunión entre nosotros, que es la que el texto habla, ¿sí?, acerca de que perseveraban en la comunión unos con otros. Y pensando, digo, ¿por qué será importante, ¿no?, que nos juntemos, que nos veamos, ¿sí? La palabra nos dice que ellos todos los días perseveraban en eso, ¿sí? No era que los domingos, algún domingo, no, todos los días, ¿sí?, perseveraban en esto. Bueno, de vuelta, hice una pequeña lista, ustedes pueden seguir agregando muchas más. Por ejemplo, porque es bueno y agradable, ¿sí? Aquí el salmista habla de su casa, ¿no? Dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Su casa estaba convulsionada, pobre David. Sus hijos, había conflicto, ¿no? Pero tranquilamente la podemos apropiar y tomar para nosotros este texto, porque realmente es bueno y agradable que habitemos juntos. Es importante porque testificamos del amor de Dios, ¿sí? En la primera carta de Juan nos dice, nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.
Realmente es una verdad, ¿no es cierto? Nadie ha visto a Dios. Pero el mundo evidencia el amor de Dios. ¿Saben en qué? En la iglesia, en nosotros, ¿sí? En cómo nos amamos, cómo nos tratamos, cómo vivimos, cómo trabajamos codo a codo, ¿sí? Testificamos del amor de Dios. Es importante que estemos juntos también porque podemos sanarnos espiritualmente. Santiago dice, por eso confiésense uno a otro sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Nos podemos animar y edificar juntos, Pablo. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y en Hebreos se nos dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren cuántas cosas importantes, ¿no es cierto? Cuántos beneficios tenemos para estar juntos, para vernos, para buscarnos. Perdonarnos. Pablo nuevamente aconseja, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No puedo no perdonar a Walde. La medida del perdón me la da la Biblia, ¿sí? Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Nuevamente Pablo a los colosenses, ¿sí? De modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, dice, así, nuevamente, ¿no? Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Hace 2000 años se peleaban, igual que ahora, ¿sí? Sigue la lista. Instruirnos, enseñarnos, alabar juntos al Señor. Dice que habite entre ustedes palabra de Cristo con toda su riqueza. Por lo tanto, instrúyanse y aconséjense unos a otros con sabiduría. Y miren qué lindo esto. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Qué lindo es cuando en nuestra casa ponemos música, ¿no? Cuando podemos cantar, cuando leemos una reflexión, pero cuánto más acá juntos, alabando al Señor por lo que Él hizo en nuestras vidas. Y el último, amarnos. Y no puse texto. ¿Saben por qué? Porque hay más de 50 referencias en el Nuevo Testamento acerca del amarnos, ¿sí? Como dijimos hoy, era el primer nombrado del fruto del Espíritu, ¿sí? El cual tenemos que poner en acción acá, entre nosotros, ¿sí? Si algo quería dejar en claro el Señor, era que teníamos que amarnos, ¿sí? Por lo tanto, más de 50 referencias hay en todo el Nuevo Testamento. Qué difícil amarnos, siendo tan distintos, pero con el Señor es posible. En conclusión, cada uno podrá seguir agrandando esta lista de puntos importantes por el cual debemos estar juntos en comunión, ¿sí? Pero algo que es muy distintivo es lo bueno que ha sido nuestro Dios, lo bueno que ha sido nuestro Dios con nosotros. Porque realmente, como veníamos estudiando en la escuela bíblica el primer semestre, estamos en la batalla, estamos en una guerra espiritual, ¿sí? Y el Señor no nos ha dejado solos. Primero porque Él lo prometió, voy a estar con ustedes hasta el final, ¿sí? Tenemos su Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos el pronto auxilio en la oración, ¿sí? Y segundo, porque nos tenemos nosotros, hermanos, nos tenemos entre nosotros, ¿sí? Que realmente el Señor
hable a tu corazón y pueda ser un puntal, un pilar en la vida de tu hermano, en el que ponga en tu mente en este momento, ¿sí? Que puedas ser una inyección de ánimo y de bendición para tu hermano y que nos estimulemos unos a otros a seguir peleando juntos esta batalla de la fe. Bueno. Todo cassette tiene su lado B, ¿eh? Eso es así. Hay un dibujo animado muy conocido que dice, ¿usted conoce alguna sirena que sea buena? No les voy a decir para no deschavarme. Bueno. ¿Qué cosas no deben existir dentro de nuestra iglesia? Actitudes y acciones que atentan directamente contra la comunión y la unidad espiritual entre nosotros. Puse 5, pero puede haber 800. Cada uno después siga. Actitud de anticomunión le puse. El protagonismo. Acá no voy a agregar nada más, que la palabra nos confronte, ¿sí? Pero estamos todos involucrados en esto, así que cada uno siga meditando. Dice, no hagan nada, Pablo, apóstol Pablo, le dice a los filipenses, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria o gloria propia o protagonismo, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Se me fue todo. La mentira. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. La soberbia, la superioridad, ¿sí? Pablo nuevamente a los romanos dice, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes o asociándose con los humildes. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, no seas soberbio, no quieras tener siempre la razón. Las murmuraciones. Pablo a los filipenses dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. A veces tenemos que, más de una vez, pegarle a la lengua, ¿eh? Es más rápida que el cerebro, Pero recordemos también que en la palabra tenemos un evento que sucedió en el Antiguo Testamento acerca de esto y vemos cómo el Señor no deja pasar esta actitud, ¿sí? Después lean Números 12, cuando Aarón y Miriam murmuran contra Moisés, su hermano, su propio hermano, ¿sí? Cómo murmuran contra su liderazgo. Y van a ver la respuesta de Dios. Números 12. Bueno, y por último, puse el juzgar, juicio, críticas. Romanos 14:10. Lo tenía puesto desde el jueves y el viernes lo comparte nuestro hermano Agustín en la reunión de hombres, para seguir meditando al respecto, ¿no? Dice, pero tú que juzgas, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿De dónde sacó estas palabras Pablo? Pablo fue enseñado por el mismo Señor, ¿no? En Mateo 7:1 y 2 dice, no juzguen, palabras de Jesús,
No juzguen para que no sea juzgado, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida que midan se les medirá. Aquí hay un gran debate que quedará para otra reunión. ¿Qué hago? ¿Dejo pasar de largo cuando veo el error en mi hermano? Yo creo que no. El Señor nos llama a corregir en privado, con la palabra en la mano, con mucho tiempo de oración antes y en el vínculo del amor, sobre todo en el vínculo del amor, ¿sí? No estamos acá para apuntar con el dedo a nuestro hermano, sino a estimularlo y acercarnos mutuamente cada vez más al Señor. Bueno, conclusión. Son tantas las cosas realmente por las cuales debemos cuidarnos y cada uno seguirá meditando al respecto de esto, ¿sí? Y cada día debemos ponernos en la mano del Señor para que todo esto que realmente está en nuestro interior, porque esto viene en nuestro ADN de pecado, ¿sí? No aflore ni se manifieste en mi vida y mucho menos en la vida de la iglesia, ¿sí? Sigamos meditando al respecto y tengamos especial y muchísimo cuidado de no abrir una puerta o hacer cosas que puedan traer división, ruptura en el cuerpo del Señor, ¿sí? En nuestra congregación. Y por último, para ir terminando, le dejo este texto que es palabras del Señor, orando al Padre, dice: pero no ruego solo por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿sí? Ya pensando en nosotros también. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿sí? Hermanos, tenemos un enorme desafío por delante. Tenemos muchísimo para mejorar como congregación, como hermanos. Pero sabemos que el Señor está de nuestro lado, ¿sí? Solo resta que vos y yo tomemos el compromiso delante de Él de poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo y luchar con perseverancia hasta el final para mantener la unidad y la comunión entre nosotros, ¿sí? Hay que luchar, hay que perseverar, tenemos que seguir adelante. De esta forma mostraremos al mundo esta sociedad que se encuentra destruida, perdida, desorientada, dividida, ¿sí? Mostraremos a ellos el amor de Dios. Y no nos quepa en ninguna duda que, como el versículo 47, el Señor nos irá añadiendo cada día los que han de ser salvos, para gloria de su nombre, ¿sí?